Apreciados hermanos, llegamos a la lección 13 para impartirla el sábado 28 de septiembre del año 2024. Señor resucitado, nos encontramos en el final de este trimestre, esta 13ª lección, finalizando un estudio extraordinario del libro de Marcos, queridos hermanos. Ha sido una experiencia grata, muy aleccionadora del caminar de Jesús en este evangelio, y concluimos con el glorioso acontecimiento de la resurrección de Cristo Jesús. El autor de la lección menciona que la crucifixión de Cristo fue el tiro de gracia para las esperanzas y la fe de los discípulos. Es una declaración muy fuerte, pero también con mucho sentido hoy que vemos el caminar de los discípulos y su manera de cómo enfrentaron todos los desafíos que Jesús les presentó. Así es de que la conclusión de esta lección, pues por supuesto, es una declaración gloriosa para todos nosotros. Como siempre, la hemos dividido en tres secciones. La primera la he titulado Cronología perfecta y evidencia. La lección nos empieza señalando que los cuatro evangelios coinciden en que Jesús murió en lo que llamamos o en lo que se llama en la Biblia el día de preparación. Eh, eh, Mateo, Marcos, Lucas y Juan coinciden perfectamente en ello. Así es que, resumidamente, podríamos decir que Jesús murió el viernes, estuvo en la tumba el sábado, y el domingo, el primer día de la semana, muy de mañana, Jesús resucitó para gozo de todos nosotros. Así de que concluimos ese asunto señalando, como dice el autor de la lección, que su resurrección es y debe de ser, queridos hermanos, un motivo de regocijo para el cristiano, porque ese es la evidencia contundente que nos habla de un Dios que tiene el poder, como él mismo lo dijo, de quitar la vida y volverla a tomar. Ese señalamiento, ese punto es clave para la fe del cristiano. Aunque muy temprano, dice el autor de la lección en la historia, como en el siglo segundo, los cristianos empezaron a guardar el domingo en razón de la resurrección. Eso no, dice el autor, no constituye un fundamento de una sacralidad de ese día, porque no hay ningún contexto ni evidencia interna bíblica que le dé fortaleza a esa idea. Eh, el bautismo, fíjense bien, así lo dice el apóstol Pablo en Colosenses y en Romanos, el bautismo constituye el memorial de la resurrección de Cristo y no el domingo, como popularmente se cree y se ha introducido y establecido esta tradición como básica
para el cristiano. La secuencia nos aclara todo esto, la secuencia de los eventos nos lo declaran de esa manera. Jesús murió, fue sepultado, resucitó y fue visto por muchos. Esta es la evidencia más fuerte que tenemos también. Ahora, el autor señala varios puntos que no puedo pasar por alto aquí. La evidencia de su resurrección, dice él, es sustancial y consistente con la razón y presenta los asuntos que presento a continuación para que usted y yo le demos solidez a ellos. Número uno, la experiencia, o mejor dicho, la existencia de Dios convierte la resurrección en algo razonable. Dos, la tumba estaba vacía. Tres, la explicación de que sus discípulos sustrajeron el cuerpo es, es insostenible, no tiene sostén. Cuatro, muchas personas dieron testimonio de que habían visto al Cristo resucitado. Cinco, y es una pregunta, ¿por qué habrían estado estas personas dispuestas a morir por algo que supieron o que sabían que no era verdad? Puntos muy importantes que nos ayudan a sacar conclusiones básicas de la resurrección y contundentemente también del día de la resurrección. Punto número dos de nuestro estudio. Secreto revelado y poderosa evidencia. El domingo por la mañana, pues recordaremos el relato bíblico, las mujeres regresaron al sepulcro para terminar la tarea de embalsamar el cuerpo de Cristo. Y el personaje que encontraron en la tumba les indica que vayan y cuenten a sus discípulos lo que había sucedido. Una indicación, una orden del ángel para las mujeres que fueron las primeras en llegar allí a ese lugar. Después de que en todo el Evangelio Jesús pide que se guarde el secreto de su identidad, finalmente ahora Jesús, usa ese término, libera esa restricción y pide que se hable extensamente de él como el Mesías resucitado. Marcos 16:20 revela que ahora los discípulos predican esa verdad por todos lados, la expanden por todos lados. Y finalmente Jesús es dado a conocer ampliamente, ahora sí, sin ninguna restricción. La primera persona, y esto es muy significativo, la primera persona en ver a Jesús resucitado es María Magdalena. Y este es un hecho muy interesante, especialmente para nosotros en este tiempo y no sé si en el futuro esto siga siendo así, pero ese malentendido que tenemos o que hemos adquirido del trato y la participación de la mujer en todos los aspectos de la vida, sociales, incluso en los aspectos religiosos también. La primera persona fue una mujer, María Magdalena. Se dan tres acciones, presenta la lección, de los discípulos sorprendentes respecto al testimonio de estas mujeres. Número uno, no creen. Interesante. Los discípulos, cuando se les dijo, no creen. Número dos, les parecía muy fantasioso la historia que estaban contando. Y punto número tres, que es el que señalamos y que queremos resaltar aquí, es que
pues no creen, les parece muy fantasioso, porque quien les está contando la historia son mujeres. Muy interesante la forma de ver de los discípulos estas cosas. Ahora, en contraste, después de ello, su audaz e inquebrantable proclamación posterior acerca de Cristo resucitado es una evidencia poderosa en favor de la veracidad de las afirmaciones de estas mujeres. Queda confirmado por el mismo actor de los discípulos posterior que sus declaraciones eran ciertas, eran verídicas, eran reales. Tercera parte final de nuestro estudio de esta semana y de este trimestre. Encomienda sagrada. Finalmente, Jesús encomendó a sus discípulos la proclamación del Evangelio al mundo de manera completa. Jesús encomienda esta tarea a sus discípulos. Lo que antes era un secreto, ahora debe de ser una verdad proclamada a voces por todos lados. Esta orden que Jesús les dio es expansiva, así lo dice la declaración. Debe de llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Tarea para sus discípulos. Y les explica, esa es la parte que tú y yo tenemos que entender todavía un poquito mejor, les explica el resultado de su labor para bien y para mal. Los que creen serán salvos, los que no serán condenados. Y ahí la importancia de trabajar arduamente en la credibilidad del mensaje que proclamamos a todo el mundo. Allí mismo, con esa misma encomienda, el Señor les aseguró su protección mientras participasen de la misión. Y aquí podríamos explayarnos mucho, pero solamente diremos que el mismo Señor que nos invita a ser parte de la misión es el mismo Señor que proveerá para que esta misión llegue a todo el mundo. ¿Qué concluimos con todo esto, queridos hermanos? ¿Qué, qué conclusión podíamos sacar del estudio de este trimestre? Bueno, pues una de las partes que podemos alegrarnos hoy al concluir este trimestre, hermanos, es que eh, desde el mismo trono, la diestra de Dios, Jesús hoy sigue vigilando, sigue cuidando y sigue ministrando a su Hijo. Y hoy nos gozamos en esa bendita intercesión de Cristo en el santuario celestial. Finalmente llegó Jesús ahí, y allí salió y allí regresó. Y es ahí a donde tú y yo también podemos, como dice el apóstol Pablo, por su misericordia, llegar a ese lugar para postrarnos y adorarle con todo nuestro corazón. Apreciado hermano, Dios te bendiga en el continuar estudiando la palabra de Dios. Esta lección de Marcos nos dejó grandes enseñanzas. No las olvides. Recuerda algunas de estas cosas hoy con tus alumnos o con tus compañeros de clase, de escuela sabática. Y el próximo trimestre seguiremos estudiando los evangelios, el Evangelio de Juan. Ahora veremos otra perspectiva de Jesús
y seguiremos entendiendo más de su misión, seguiremos entendiendo más de su obrar por nosotros y seguiremos profundizando en conocer a ese Cristo, a ese Dios que se ha revelado y que se ha encarnado para darnos la certeza y la seguridad tanto de su presencia como de su dirección en nuestras vidas. Que Dios te bendiga y que tu ministerio en tu clase, tu vida de testimonio con tus compañeros de clase pueda seguir siendo de bendición para muchos. Dios te bendiga.